Me parece muy buena idea, vamos marcando agenda. Hay varias cuestiones que están llamando mucho la atención, ¿no? Que a veces, como decía, que se nos escapan algunas, ¿no? Las noticias más fresquitas, por un lado, tienen que ver con que el medio Axios, la CNN también va por ese lado, está diciendo que Trump no se tiene intención de reunirse con el líder ruso. Según plantean estos medios, estos lo anunciaron funcionarios de la Casa Blanca. No podría ser en un plazo rápido como quería Trump, 2 semanas, y que inclusive está en duda esto debido a la falta de avances en las consultas previas. Eso tiene que ver con que Marco Rubio y Sergei Lavrov, los cancilleres de ambas naciones, se tenían que encontrar para definir el programa que se iba a discutir. El problema es que esto ya estamos pasando la etapa de discusiones superfluas y estamos entrando a ver las cuestiones profundas, que eso es lo que está planteando Rusia. Acá el problema no es congelemos de cualquier manera, acá es resolvamos el problema de fondo. Y esto de alguna manera ha traído ecos, ¿no? Sobre todo porque se monta en una serie de acciones que reflejan un clima hostil, como estuvimos diciendo. Hubo también otra noticia interesante, que es lo que dijo Sergei Lavrov sobre Polonia. Los polacos están ahora dispuestos a cometer ellos mismos actos de terrorismo. Esto lo dijo Sergei Lavrov en una conferencia de prensa con el ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía, señor Timoteusz. Allí dijo Lavrov que Sikorski, el ministro de Seguridad de Defensa polaco, había advertido que si Putin volaba con un avión por encima del territorio polaco hacia Budapest, Polonia no iba a garantizar el espacio aéreo polaco y básicamente podría llegar, imaginamos, a ordenarle el descenso al avión con el canciller de Rusia. Polonia tiene un antecedente ya que un tribunal oficial emitió una sentencia que justifica el ataque al Nord Stream 2, que Rusia califica como acto terrorista, y ahora básicamente el ministro de Relaciones Exteriores también está hablando de, no sabemos qué harán si no obedece el avión ruso, derribarlo, secuestrarlo. O sea, esto es muy, muy serio. No es el lenguaje normal entre los países. Esto es cuando estás a punto ya de entrar en una guerra. Y Polonia viene teniendo este tipo de lenguajes hacia Rusia hace mucho rato. Entonces el clima de hostilidad es muy grande. La reunión entre Donald Trump y Zelensky, que muchos dicen que terminaron a los gritos, donde Trump terminó muy enojado con Zelensky y esta vez no hubo conferencia de prensa en conjunto, tanto es así que Zelensky terminó hablando con la prensa en la vereda. Tenía que ver con que Zelensky fue a buscar los Tomahawks y apoyo político de Trump, pero se volvió básicamente con las manos vacías porque Trump dijo no hay más cheques en blanco. No sabemos si Trump en realidad no quiere poner dinero o no quiere escalar. Para ambos casos, la situación de Ucrania es acuciante. La guerra se está volviendo netamente en contra de Ucrania, ha caído Pokrovsk, Liman, y ahora, bueno, las tropas mecanizadas rusas están avanzando hacia Zaporizhia. Básicamente hay un resquebrajamiento del frente ucraniano que ahora se está empezando a concretar aceleradamente, se habla de miles de desertores y de un avance cada vez más rápido y arrollador del ejército ruso, limpiando la zona pueblo por pueblo, aldea por aldea, ciudad por ciudad.
Y en esto parece que Trump no estaba muy contento de meterse. Yo voy contando esto para que se vaya entendiendo el cuadro de la situación y por qué pasan las cosas que pasan. En medio entonces de este avance arrollador, hoy lento, pero seguro, contra un ejército que ya está exhausto, como es el de Ucrania, con miles de desertores y un gobierno que empieza a carecer de los recursos más elementales, con un occidente que empieza a dividirse y con una crisis interna que amenaza las alianzas militares, las alianzas políticas y también las coaliciones de gobierno, donde en general las naciones más belicosas son las que tienen gobiernos con peor imagen, ¿no? En este contexto apareció una declaración de Andrei Bezrukov. Bezrukov es un exespía ruso. Aquellos que vieron la serie de Americans lo van a ver esto en vivo y en directo, ¿no? Él fue espía ruso de lo que se llamaban espías que son básicamente encubiertos o ilegales en la jerga que se usaba en ese momento, porque básicamente no trabajaban con nacionalidad rusa, sino tenían nombres y trabajaban como si fueran nativos estadounidenses. Bezrukov nació en 1960 en Siberia y fue un agente ilegal del Servicio Exterior de Inteligencia Ruso, el SBR, que operaba en los Estados Unidos con el nombre de Donald Hetfield. Trabajaba allí junto con su esposa, Elena Babilova, que también era agente rusa. Ellos fueron detenidos en el año 2010 en la operación Illegals Program del FBI y luego terminaron siendo intercambiados por agentes detenidos en Rusia y regresaron a Moscú. En ese momento se produjo el intercambio por Anne Chapman, que también estuvo se habló mucho en esa época de su participación. Desde ese momento, Bezrukov, bueno, ya con su identidad quemada, podríamos decir, porque había estado detenido, ya no podía volver a hacer el trabajo que estaba haciendo antes, terminó como profesor en la EBGIMO, que es básicamente la universidad que se ocupa de las relaciones internacionales rusas. Fue asesor de la empresa Rosneft y es un analista geopolítico importante dentro de Rusia. Cuento esto porque para que sean consideradas las palabras de él en función de lo que este hombre representa. No es un improvisado, es alguien que ha vivido décadas infiltrado dentro de los Estados Unidos, que ha sido intercambiado por un acuerdo a nivel presidencial, y esto muestra de alguna manera que es una persona que ha estado en un nivel muy delicado de la inteligencia rusa, ¿no? Y acá vino el problema porque Bezrukov acaba de hacer una declaración pública en Rusia donde le dijo al presidente Putin que no vaya a Budapest. Textualmente, no vayas a Budapest. Allí le aconsejó que en realidad no realice la reunión con Donald Trump en Hungría, sino que la haga en un lugar que sea neutral y más seguro, como es el caso de Dubái. Según dice Bezrukov, los servicios de inteligencia británicos estarían preparando una operación sucia durante la cumbre destinada a sabotear cualquier posibilidad de un acercamiento entre Moscú y Washington. Y aclaró Bezrukov, además, que la mentalidad británica es tal que si Putin no existe, no hay ningún problema, Rusia se va a terminar desintegrando. Es decir, Putin pasa a ser el blanco número 1 para el Reino Unido. Esto en el lenguaje de la inteligencia equivale a advertir sobre una posible acto de alto impacto, o un acto que puede ser un atentado o un sabotaje encubierto. ¿Por qué hablamos de Londres, no? ¿Por qué menciona Bezrukov a Londres?
Porque aquí hay un problema, que es lo que tenemos que entender, y es donde se mezcla la geopolítica con la inteligencia. Y vamos a ir desgranando un poquitito qué es lo que pasa en el Reino Unido. El gran actor, pero a la vez el gran ausente, que señalamos hace unos videos antes de en los días anteriores, donde explicábamos la preocupación que hay en Londres y la forma de operar de Londres. No olvidemos que Londres, hasta hace poco más de medio siglo atrás, fue el imperio más importante en el mundo. Era el que ponía las reglas en el mundo, en todos los puntos más remotos de nuestro planeta. Londres era el gran actor, ¿no? Esto es importante para empezar a entender la mentalidad de con quién estamos lidiando, ¿no? El Reino Unido hoy sabe que no puede ganar la guerra. Básicamente la disparidad de fuerzas con Rusia es demasiado grande, no tiene poder militar, no tiene poder económico, nada que pueda seriamente ganarle a la guerra, pero sí lo que puede hacer es impedir que esta guerra termine. Y tiene algo en su activo que lo diferencia del resto, y es lo más importante, que son sus servicios de inteligencia. Para este tipo de operaciones, el Reino Unido tiene dos ejes sobre los cuales trabaja. Uno es el MI6, el Servicio de Inteligencia Exterior, que es el más conocido, podríamos decir, y otro el GCHQ. El GCHQ es la agencia electrónica británica que tiene sede en Cheltenham y es conocido popularmente como The Donut. The Donut porque tiene forma de dona. Si uno lo compara, es muy parecido al Pentágono, pero en vez de tener 5 lados, lo que tiene es un edificio circular que inauguraron hace 20 años o menos y gastaron solo en el edificio más de 1.000 millones de libras. El GCHQ en realidad es básicamente un acrónimo del cuartel central, sería del gobierno, que es el cerebro electrónico de Londres. Londres lo que ha perdido en capacidad económica o militar directa, lo ha mantenido y lo ha tal vez ganado en capacidad de inteligencia, en astucia y en acomodarse a los nuevos tiempos. El Reino Unido tiene entonces una agencia específica encargada de la inteligencia del análisis de señales, SIGINT, y de ciberseguridad. Esto para que vean lo que es pensar a futuro, y por algo estas naciones han sido imperios, fue originaria del año 1919, conocida como Government Code and Cipher School. En 1919 los británicos se estaban preocupando de las comunicaciones eléctricas en ese momento. En el 2003 es cuando se inauguró el actual edificio de Donut, que como decíamos por su forma es conocido como The Donut básicamente, que es un complejo circular ultra seguro en el cual trabajan 6.000 personas. 6.000 personas dedicadas solo al espionaje electrónico. Integra los Five Eyes, algunos lo conocerán esto, los 5 ojos, que es el sistema integrado que monitorea básicamente todas las comunicaciones. Todo esto, por ejemplo, que en este momento estamos diciendo, está siendo observado, seguramente procesado en The Donut, y además de eso, compartida esa información utilizando las infraestructuras y el intercambio de información de los 5 ojos, que son los 5 observatorios que tienen junto con la NSA, donde están Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. El presupuesto del año 2021-2022 fue de 3.700 millones de libras, aproximadamente, ¿cuánto es esto? 4.500 millones de dólares. No saqué la cuenta justo, pero debe estar entre 4.500 y 5.000 millones de dólares.
en ese periodo, 2021-2022. Fíjense lo que trabajan las naciones serias y que reconocen que ya no tienen capacidad para tener portaaviones, no tienen capacidad para tener grandes ejércitos, pero ese mismo gasto, si lo concentran en la tecnología, pueden garantizar una cuota todavía de poder. ¿Qué es lo que hace el centro-este de Donut? Bueno, básicamente intercepta las comunicaciones globales, rompe los cifrados. Cuando nosotros nos dicen que no, esto tiene un cifrado de punta a punta, esto seguro, olvídense, esta gente, esas cosas no existen. Interviene en las redes, manipula los datos y coordina las operaciones cibernéticas para el Reino Unido. En lo que es la inteligencia, el GCHQ, por si lo decimos en español, o Cheltenham House, que también lo pueden encontrar de esta manera, es la clave del sistema de inteligencia británico. Porque esto ha ido evolucionando y ellos mismos dicen que el M16 es el MI6, perdón, el que manda los hombres, pero el GCHQ manda los datos. En realidad, los dos, el MI6 y el GCHQ, son parte de una misma maquinaria. El MI6, o sea, el Servicio de Inteligencia Secreto de los Estados Unidos, maneja las operaciones humanas, HUMINT, que son los agentes, básicamente las tareas de infiltración y los contactos diplomáticos. El GHQ maneja en realidad los componentes tecnológicos del SIGINT, escuchas, hackeos, vigilancia digital y manipulación informática. Las operaciones modernas de inteligencia ya no trabajan como vemos en las películas de espías, a los James Bond, sino en realidad se centran en la vigilancia electrónica, donde este centro detecta, guía y cubre técnicamente, mientras que después el que ejecuta la operación por ahí física, si hace falta, lo hace el MI6 y lo puede hacer desde una fachada diplomática, empresarial, política, lo que sea. Por eso, cuando se habla de una operación sucia, como dice el ex espía ruso, lo que él está advirtiendo es que está trabajando el centro especializado en informaciones, el GCHQ, mientras que la ejecución del proceso la va a hacer el MI6 o un tercero contratado a tal efecto. ¿Por qué Budapest es el problema? ¿Por qué ahora salta esto con Hungría? Él advierte que Hungría es un país que tiene lazos profundos con Rusia, cordiales. Víctor Orbán ha sido quien más ha resistido las presiones de Occidente y se ha transformado en un verdadero obstáculo para las pretensiones de la Unión Europea de sancionar y golpear a Rusia, enlenteciendo, trabando, complicando todos los mecanismos que en general la Unión Europea lo que necesitan es consenso. Y el consenso implica unanimidad y Hungría ha estirado sus aprobaciones todo lo que ha podido sin que sea expulsada, porque si no tampoco serviría ni siquiera para Rusia eso. Hungría entonces es miembro de la OTAN, es miembro de la Unión Europea y está operando entonces allí en su territorio la OTAN, porque es parte de la OTAN. Orbán obtuvo la presidencia de este país y cayó en un hecho ya consumado. Salir de la OTAN es algo, podríamos decir, casi imposible. Hay algunas trampas, por eso tenemos que pensar también muy bien en la Argentina cuando hablamos de dolarizar, porque le pasa a El Salvador, por ejemplo, que después son muy difíciles de dar marcha atrás. Hungría básicamente tiene un territorio que permite operaciones de inteligencia occidental, dado que pertenece a la OTAN. Entonces la OTAN tiene un acceso técnico a Hungría absoluto, pero a la vez también tiene buenas relaciones con Rusia. Y este es el problema, y esto es lo que advierte
Bezrukov, porque dice, eso es lo que intentan hacer. La trampa británica es generar confianza en Rusia para que crea que en ese escenario puede confiar. Y es entonces Hungría un lugar ideal para una provocación o un sabotaje, que puede ser un ataque electrónico, un dron extraviado, una filtración mediática, que podrían bastar para romper la cumbre, como están intentando hacer, y culpar a Rusia o a un actor descontrolado, pero bien puede ser también un atacante solitario, una bomba, que la puede poner un grupo terrorista, que la puede poner un fanático ucraniano. Si al final de cuentas nos dijeron que el Nord Stream fue volado prácticamente por unos pescadores que fueron con un barquito, hicieron buceo y pusieron las cargas explosivas. Una operación de ese estilo requiere participación de buzos altamente entrenados y son muy pocos los países que tienen la disponibilidad para eso. No son un grupo de ucranianos fascistas o nazis que se les ocurrió aprender algo de buceo y volar eso no lo hace cualquiera. Entonces el riesgo es que ahora, y esto es lo que dice Bezrukov, es que se haga lo mismo contra Putin. Y él advierte que Rusia, sin Putin, por lo menos en la creencia británica, es un país que se puede descontrolar, que es un país que podía fracturarse. Yo les cuento, en Estados Unidos han llegado a hablar hasta de dividir a Rusia en 300 pequeños estados, para que vean el nivel de delirio que se maneja en los Estados Unidos. Entonces, Bezrukov dice, esto es un territorio donde sería fácil o relativamente simple para la OTAN hacer un atentado que podría ocasionar la muerte de Putin o podría ocasionar una herida o el solo hecho de atentar contra Putin, imagínense las consecuencias, haría que sea muy difícil seguir un diálogo luego con Estados Unidos. Otra opción es conseguir una orden, hacer una operación comando o algo así y tratar de secuestrarlo a Putin, dado que es un territorio de la OTAN. Entonces tal vez no sea tan difícil secuestrar a Putin con un grupo donde ellos tienen bases militares cerca, dado que la custodia que tiene Putin en un país amigo y en un viaje así es relativamente reducida. Es una custodia en ese momento que confía en la fuerza de seguridad local. Es una custodia para un ataque de un lobo solitario, tratar de prevenir un atentado. Ahora, una operación a gran escala con una orden y donde la opere una fuerza militar extranjera sería realmente una complicación. Se puede abrir un abanico una caja de Pandora, un abanico de posibilidades en las cuales Putin pueda ser arrestado, pueda ser muerto, puede ser herido. Y eso es lo que está diciendo Bezrukov, que el cual tiene que ser tenido en cuenta, porque eso era lo que él hacía. Ese es el trabajo de Bezrukov, eso es lo que se dedicó toda su vida. No lo hace esto por 2 minutos de fama. Esto lo hace porque evidentemente hay algún rumor que parece estar sonando. Y de hecho, hay diarios británicos que también han rozado esta información y han hablado de cuestiones de seguridad que podían haber en Ucrania, lo cual hace pensar que tal vez se esté preparando realmente, como dice Bezrukov, un atentado contra Putin. Y hay precedentes, no de la magnitud tal vez de un atentado contra Putin, pero sí cómo opera la inteligencia británica. El caso Skripal es el primero a recordar, donde en el 2018 Sergei Skripal, un ex agente ruso del sector del GRU, y que vivía en Salisbury, en el Reino Unido, fue envenenado junto con su hija por un agente nervioso que señalaron que era el Novichok. Londres acusó a Moscú, no aportó pruebas concluyentes. No hace falta para estas cosas. Acuérdense, siempre funciona de la misma manera. Se hace la acusación y después la prensa lo da por un hecho y todo el mundo responde que es así, pero la verdad nadie sabe exactamente qué pasó. Resultó que los terminaron sobreviviendo y el caso quedó lleno de inconsistencias.
El episodio sí sirvió para algo, que era el objetivo probablemente de Londres, que era reactivar la retórica de la Guerra Fría y consolidar a Londres como el eje de resistencia en la confrontación contra Putin. Básicamente, en esencia, es una operación de alto impacto simbólico y de bajo nivel de evidencia, siguiendo el mismo patrón que son tan afectos los británicos. Por eso, ese juego también entre las dos ramas de inteligencia, porque lo que se hace en forma electrónica después es básicamente anónima. Y si hay un atentado, si un dron, por ejemplo, vuela y trata de atentar contra Putin, nadie termina sabiendo en definitiva quién era el que instruyó el dron, quién era el que lo operaba o quién es el que lo puso en funcionamiento para hacer esa operación. Entonces, el papel del Reino Unido siempre suena así. Recordemos lo que pasó en la guerra de Ucrania, donde Londres siempre fue el más agresivo, el que desde el primer momento se encargó de participar en el entrenamiento de comandos ucranianos, de operaciones de sabotaje en el Mar Negro, suministraba inteligencia para los ataques de drones contra la flota rusa, y además no nos olvidemos la actuación del propio Boris Johnson cuando fue a detener el acuerdo de paz con Zelensky. Londres mantiene redes de influencia mediática como la conocida como Bellingcat, que difunde versiones alineadas con la del MI6. Londres busca impedir cualquier diálogo entre Washington y Moscú porque ese acuerdo deja fuera de escena al Reino Unido, pierde relevancia estratégica al Reino Unido y pasa a ser lo que es una nación que está rodando cuesta abajo. En ese marco, entonces, la reunión Putin-Trump representa un peligro existencial para la agencia británica y para la agenda británica. Por eso es que cobra fuerza la hipótesis del atentado o sabotaje, porque a veces para saber estas informaciones de inteligencia, que como siempre digo, no están labradas con un acto ante un escribano público, sino son trascendidos, que nunca vamos a poder saber exactamente si son ciertos o no, uno tiene que ver y leer el marco político que la rodean, leer indicios, y ahí más o menos va teniendo una idea de las probabilidades de que esto vaya en ese sentido. Es interesante también analizar las capacidades de Rusia, cómo Rusia ha estado operando en este tema de inteligencia, ¿no? Rusia, a partir del año 2010, ha venido reorganizando su aparato de inteligencia. Es interesante porque vean que, por ejemplo, lo de Crimea y la cuestión del Euromaidán, todos se venían preparando para esto. El choque se anunciaba, lo mismo que está pasando ahora. Si hay una guerra el día de mañana y alguien queda vivo para investigarla, va a encontrar infinidad de indicios que iban mostrando que se estaba preparando el terreno para una guerra, que los países se estaban preparando para esa guerra. Rusia reorganizó entonces su aparato de inteligencia porque sabía lo que le esperaba. Integró el GRU, el FSB, que es la seguridad interna, y el SBR, que es la inteligencia externa, bajo una coordinación directa del Kremlin. Desarrolló los sistemas de vigilancia y de ciberdefensa como el SORM, que monitorea y bloquea las intrusiones digitales sobre Rusia. Y en el frente bélico lo vemos más claro esto cuando vemos cómo funciona la guerra electrónica rusa, que es la más avanzada del mundo, que es capaz de anular los GPS enemigos, detener los drones, desviarlos, hacerlos aterrizar, hacer, por ejemplo, que los misiles de los sistemas HIMARS terminen siendo casi inofensivos, dado que los desvían de sus blancos. Al principio habían comenzado a hacer daño, pero rápidamente, en un par de semanas, los rusos ya empezaron a encontrar el patrón y a ver cómo luchar electrónicamente contra eso, y seguramente tampoco van a tener demasiado problema en luchar contra los Tomahawk, ya los conocen, ya los han desviado en Siria. Entonces no es en Rusia exactamente eso lo que les preocupa en sí, lo cual sí es una molestia, y siempre, por más efectivo que sea el sistema, algún misil va a pasar
y va a hacer daño, sino el impacto político de la medida, porque es ir rompiendo las lanzas y obligando a Putin a que no pueda seguir con su estrategia de largo plazo y de desgaste, sino que tenga que enfrentar ya directamente a la OTAN, porque la política hoy que está siguiendo el globalismo es de buscar precipitar la guerra ahora y no esperar que Rusia se consolide más todavía militarmente. Por eso, la advertencia de Bezrukov apunta más a prevenir un escenario político que el militar. Básicamente no debería tener demasiados problemas. Rusia además cuenta con grupos cibernéticos como el APT-28, conocido como Fensibir, y defensas como el Kaspersky, los centros de seguridad del FSB. O sea que Rusia está en condiciones de neutralizar un ataque electrónico o un sabotaje digital, pero lo que no puede evitar, o le costaría mucho, es la provocación mediática o el ataque de falsa bandera. Por lo tanto, ese es el miedo o la advertencia que hace Bezrukov. Porque para eso tenemos que entender que lo que está en juego es otra cosa. Lo que está en juego no es solo una reunión entre los líderes de dos países, sino posiblemente un anuncio que, si no es el fin de la guerra, sí por lo menos empieza a generar las bases para la reorganización del sistema mundial. La ONU, como la conocemos, con todas sus agencias de dependencia, el FBI, el Banco Mundial, todo lo que rodea la OMC, UNICEF, la OMS, todo eso va a terminar saltando por los aires. O va a ser disuelta la ONU y se la va a reemplazar por otro organismo, o va a ser profundamente reformada. Pero esta ONU, como está colonizada y parasitada por los sectores globalistas de Occidente, resulta intolerable para Rusia, para China. Y eso es lo que empieza a diagramarse, dado que el propio Trump tampoco le tiene mucha simpatía, como sabemos. Por lo tanto, lo que se está jugando es la reorganización mundial. Y el Reino Unido, en este marco, pasa de ser la gran potencia que fue en el siglo XIX y parte del siglo XX a un país de escaso significado que va a tener, por ejemplo, que devolver las Malvinas a la Argentina si esto termina con la victoria de Rusia. Por eso es tan incomprensible la política exterior argentina de aliarse con Londres, que ocupa parte del territorio argentino, cuando en realidad Argentina debería aliarse obviamente con Rusia y con el mundo multipolar, porque eso significa la caída de Londres, y cuando Londres caiga, las Malvinas van a volver a ser territorio argentino. Ese es el secreto que hay en esta historia. Hace falta que Londres pierda protagonismo, que pierda capacidades, y de eso se está encargando Rusia. Pero nosotros nos alineamos en contra de Rusia. Fíjense que hablar de políticos traidores a la patria es quedarse corto. Entonces, lo que ahora vemos es, como decíamos, un Reino Unido que se está quedando sin poder real y que entonces empieza a apostar al caos. Rusia, por el contrario, quiere hacer algo totalmente distinto: cerrar el ciclo bélico con una negociación directa con Washington, porque ¿para qué seguir destruyendo si nosotros vamos a ganar la guerra? El intento entonces de sabotaje o atentado, sea físico, informativo, político, no es una señal de fuerza que da el Reino Unido, sino exactamente lo contrario, de desesperación. Y la desesperación surge de la debilidad. En el Reino Unido, los neoconservadores estadounidenses, el aparato demócrata y Bruselas forman hoy básicamente una coalición de supervivencia. Por eso se unen, porque así como el mundo multipolar une actores eclécticos, también lo hace en el fondo Occidente. Lo que tiene más clara la jefatura, pero en definitiva, británicos, neoconservadores estadounidenses, demócratas, Bruselas, que son los partidos de la socialdemocracia y los partidos conservadores, son todos el rejunte, es esa mascarada, esa cosa muy de la democracia occidental de mostrar muchas caras que sean todas la misma. O sea,
presentar la misma versión con distintas caras para que la gente viva en la ilusión de democracia. A ellos no los une la victoria, sino el miedo al cambio, la resistencia al cambio, porque todos van a perder espacios y protagonismo. Van a perder el control del sistema financiero global y de ahí van a perder el control general. Tienen también miedo a que Trump y Putin se pongan de acuerdo, cierren un pacto que termine con la guerra y con el relato finalmente que vemos todos los días en Occidente. Básicamente, ¿qué es esto? Nada más que miedo al surgimiento de un modelo multipolar donde Europa va a pasar a ser un actor irrelevante, dado que está destruyendo su propia economía, enfrentándose con Rusia y con China. A cambio, nadie sabe bien de qué, porque sería muy bueno que Kaja Kallas o von der Leyen nos explique por qué tanta inquina con Rusia. ¿Acaso seriamente nos quieren hacer creer que es para preservar la democracia de grupos neonazis ucranianos? Todos sabemos que no se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Porque están destruyendo Europa. Ellos mismos la están destruyendo. Había otra forma más sofisticada, los planes de inmigración masivos. Hay una serie de cosas que ha ido el hecho de romper las raíces culturales católicas o cristianas en general de Europa. Hay una serie de iniciativas que venían en ese mismo lugar, la de construcción, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora han acelerado con una guerra directa con Rusia, lo cual es absolutamente demencial. Y el cerebro detrás de esa red es el Reino Unido. Londres es el verdadero ser pensante de todo esto, porque el resto son todos peones de Londres. O alguien cree que Kallas, por ejemplo, tiene alguna capacidad, como en su momento fue, no sé, Baerbock, la otra que daba, para cambiar de rumbo, daba un giro de 360 grados. Ese tipo de gente, la que conduce hoy la Unión Europea y la que preside la mayoría de los países europeos, no tiene la más mínima capacidad para enfrentar un mundo con políticos como Putin o como Xi Jinping. Y Estados Unidos, a pesar de que hoy hay unas noticias muy interesantes también de analizar, que tienen que ver con que se hicieron algunos estudios donde explican que apenas el 0,1% es el crecimiento de Estados Unidos, si uno exceptúa lo que es la inteligencia artificial. Es decir, el crecimiento que prevén los más optimistas en un 4%, en realidad, para la economía de Estados Unidos, por eso tal vez haya los problemas internos que hay, es apenas del 0,1%. Básicamente es una economía que está estancada. Y eso significa que ese estancamiento que sufre la economía de Estados Unidos se está tapando por las inversiones gigantescas en todo lo que es el desarrollo de inteligencia artificial. Pero eso lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo China y está intentando hacer algo Rusia. La Unión Europea está absolutamente fuera de juego con la idea de tener leyes de control y demás. Han básicamente raleado las invenciones europeas, y si uno lee entre líneas, los mismos que les ordenaron romper las relaciones con Rusia y quedarse sin combustible barato son los mismos que le dicen, no, miren, el tema de la inteligencia artificial déjenlo a los que realmente son importantes. Estados Unidos quiere el monopolio para sí mismo, pero resulta que China tiene cómo desafiarlo y se alía con Rusia. Entonces, el mundo multipolar es la alianza de los que ganan. No sé si esto tiene que ver con la justicia, con que si está bien o está mal. Eso después ya por ahí va a ser personal. Lo que es objetivamente cierto es que hay un grupo que está ganando, que probablemente va ganando, y el otro quiere abortar el proceso a como dé lugar porque pierde espacios. El Reino Unido es el cerebro, el que entiende este juego y el que mueve las fichas, incluyendo los propios Estados Unidos. Los propios Estados Unidos, si no, nadie entiende cómo si el presidente de Estados Unidos, que gana las elecciones, que tiene mayoría en las cámaras, que es el más popular, no puede imponer una agenda ni siquiera en su propia fuerza política. ¿Quién está de atrás? Un poco el sionismo, es cierto, y en buena medida el Reino Unido.
La inteligencia británica es la que mueve los resortes claves en las élites de poder de los Estados Unidos. En esas estructuras que uno ya no sabe si definir como élites británicas, élites estadounidenses, o en realidad hay una confusión ahí que no son ni británicas ni estadounidenses. Por eso, por ahí si hablamos de las élites financieras occidentales, acertamos un poquitito más de qué estamos hablando. Como el Reino Unido no tiene poder militar y no tiene poder económico real, tiene que trasladar sí o sí el campo de batalla al mediático, que es donde ellos manejan, y sobre todo el de la inteligencia, porque desde la inteligencia manejas el resto, manejas el mediático y puedes influir decisivamente sobre el económico político si vos lográs que los demás hagan lo que vos querés. The Donut y el MI6 trabajan entonces en forma coordinada para hacer campañas de desinformación, de sabotajes y operaciones psicológicas. Que en la Argentina se haya instalado una campaña de desmovilización desde el año 82, no hay ningún misterio. ¿Y a qué responde? A esta gente, a la gente de Donut y del MI6, que han instalado en la Argentina el no se puede, amiguémonos con los británicos, la gente de los británicos son buenos, son muy simpáticos, tienen el rock. Así trabajan estos grupos. Así es como se hace una guerra. Y nosotros estamos en guerra con alguien que ni siquiera nos damos cuenta. La mayoría de la población cree que son amigos nuestros. Y usan orgullosos las banderas británicas cuando ellos bien saben que nosotros somos objetivo de sus acciones. Entonces, el MI6 y The Donut lo que hacen es impedir a como dé lugar que Washington y Moscú puedan converger en una política. ¿Por qué los va a dejar afuera a ellos? Entonces, cada vez que hay una posibilidad de una tregua, y fíjense que este patrón se viene repitiendo, aparece Londres tratando de romperla de alguna manera. Trump en realidad no quiere la guerra, pero no porque sea bueno o malo, no sé, yo no lo conozco, no soy amigo de Trump, no tengo idea qué es lo que pasa por la cabeza de Trump. Sí lo que sé es que él tiene que presidir un pueblo que está harto de esa guerra, está harto de poner plata, con una economía endeudada que ya no soporta el conflicto y que además se divide su propio país. Alrededor de Trump aparecen residuos del sector neoconservador ligados al complejo militar industrial, junto con la estructura de inteligencia y defensa de Estados Unidos, que tiene, parece, una agenda propia y que tal vez no responde tanto al presidente. Lo vemos con las incongruencias que pasan. Por eso Trump en realidad enfrenta presiones cruzadas. Por eso vimos las manifestaciones el otro día. Fíjense qué casualidad. Cuando se está por hacer esta reunión, o justo aparece la campaña esa de No Kings. ¿Ustedes se creen que es realmente una presión popular para favorecer los derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo? Absolutamente no, absolutamente no. ¿Dónde estaba esa gente cuando Biden todos los días llevaba el mundo al borde de la guerra? ¿Qué pasó? ¿Ahí no vieron nada? Trump está metido entonces entre o sostener un relato atlantista, o arriesgarse a ser acusado de traidor o prorruso, cosa que ya hicieron. Y eso es lo que margina la política exterior. Que después Trump sea un payaso, que no entiende nada, que sea un ignorante, todo es cierto. Pero no es lo esencial, porque eso ocupa un papel secundario en la capacidad real. La verdadera capacidad que tenemos que analizar es la que tiene de actuar y los factores de presión que confluyen sobre, en este caso, el presidente. La Unión Europea en este momento está en plena crisis social y política y necesita una guerra para justificar su unidad, para tener más cohesión, porque eso lo está fracturando, pero si no hay una amenaza externa, la fractura también se va a dar, pero por otras razones, porque los gobiernos son impopulares, porque la gente está harta de las políticas de Bruselas, de esa opresión constante. Hay infinidad. Hace poco estaban tratando de aprobar un código de censura
en las redes donde cada una de las cosas iba a ser monitoreada, las comunicaciones de cada uno de los ciudadanos europeos iba a ser monitoreada por un centro para ver que se comportaran bien. Fíjense el nivel que está llegando a Europa. Y eso no es casualidad, eso es porque se está desgranando y están intentando sostener lo que queda como de lugar. Europa, sin un enemigo en común, se desmorona, entonces lo elige a Rusia. Si Estados Unidos se retira, hay otro problema, porque básicamente el bloque queda a la intemperie delante de Rusia, que tiene en las espaldas a China apoyándola, y básicamente no tiene muchas opciones que sumarse a la presión sobre Trump, porque lo necesita que esté atado a la agenda atlantista. Entonces ahí es donde se entiende esta advertencia de Bezrukov como una operación sucia contra Putin, algo que no es un dato aislado, ni mucho menos una teoría de conspiración, sino que es la manifestación del miedo occidental a perder el control del tablero. Cuando los servicios británicos contemplan actuar de una forma tan extrema, porque están al borde de una respuesta nuclear de Rusia, eso ellos también lo tienen claro, que Rusia no se va a quedar con los brazos cruzados, y es más, pueden tener un reemplazo de Putin muchísimo más duro que el de Putin, pero es que ya no tienen más cartas, y están jugando a todo o nada. Y eso entonces es lo que revela la sustancia, la cuestión esencial que subyace en esto, que es que recurrir al intento de un asesinato de estas características es básicamente reconocer que se está perdiendo. Es lo último que queda por hacer, porque todo el resto de los caminos ya conducen a una derrota. Eso es lo que está poniendo intranquilo a Londres. No hay forma de revertir eso. Y no consiguen que Trump se termine de volcar a su favor y vuelque todo el poderío de Estados Unidos para tratar de mantener vigente la guerra, porque Trump también tiene sus limitaciones locales y porque llegó con maga diciendo que iba a salir de la guerra, no meterse en la guerra. Entonces hay un gran lío. Si el Papa Francisco decía haga el lío, bueno, acá están haciendo lío. Rusia avanza militarmente y mantiene la cohesión interna ante ese occidente que veníamos describiendo. China respalda estratégicamente lo que hace Moscú. Trump intenta luchar para recuperar la iniciativa política estadounidense, pero mientras lo hace, en el mejor de los casos, divide a Estados Unidos, divide a Occidente, y Occidente, entonces, en consecuencia, se fractura. No tiene liderazgos políticos claros, no hay objetivos políticos tampoco claros, y no hay nada que los una, excepto la propaganda. Pero eso pende de un hilo. Cuando un imperio empieza a matar, es porque ya no puede derrotar, es porque su ciclo histórico básicamente se agotó. Eso creo que es lo que tal vez resumiría lo que estamos viendo. Y ratifica eso, que la idea de hacer un atentado contra Putin no es una muestra de poder, sino es la confesión más transparente que podemos tener de que el viejo orden está agonizando. Y lo que está en juego entonces, una vez más, y les recuerdo a aquellos que lo discutían al principio sobre el tema de la soberanía y que invadió un país y qué sé yo, no es Ucrania, nunca se trató de Ucrania. Se trata del modelo de dominación occidental que está llegando a su fin.